conoceremos la historia detrás de un documento que nadie esperaba encontrar. Cuando las fuerzas especiales aseguraron uno de los últimos refugios del Mencho en la Sierra de Jalisco, entre el armamento, los vehículos blindados y la evidencia del operativo, apareció algo diferente. Una lista escrita a mano, con nombres de artistas. No era una lista de rivales ni de operadores. Era la programación de un evento vinculado al entorno del cartel. En el video anterior del canal analizamos a los artistas que hicieron corridos por encargo para el CJNG. Este video es diferente. Los artistas de hoy son otros: Edén Muñoz, Julián Álvarez, Alfredo Olivas, Ángel del Villar. Y lo que los distingue no es solo que sus nombres aparecen en esa lista, es lo que les costó aparecer ahí. Algunos pagaron con sus visas, algunos pagaron con procesos penales. Uno pagó con 4 años de prisión federal en Estados Unidos, y ese último caso es el eje de este video. Porque lo que le ocurrió a Ángel del Villar no es la historia de un artista que cantó un corrido. Es la historia de cómo la industria musical entera puede quedar atrapada en la red de una organización criminal. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. ¿Por qué el documento encontrado en el rancho importa más de lo que parece? Una lista de artistas en un rancho del Mencho no es lo mismo que una lista de artistas en la agenda de cualquier promotor. El Carnaval de Autlán de Navarro es un evento público con historia en Jalisco. Pero investigaciones periodísticas documentaron en diferentes años que el evento había contado con apoyo económico atribuido al entorno de Oseguera Cervantes. En al menos una edición, se reportó que el líder criminal habría entregado dinero en efectivo directamente para la organización del festejo. Que la programación de ese evento estuviera escrita a mano en un rancho del Mencho no convierte a cada artista en cómplice, pero sí convierte a cada nombre en una pregunta, y esa pregunta no tiene la misma respuesta para todos. Porque los artistas de esta lista no están ahí por la misma razón. Primer grupo: vínculos documentados, artistas cuya relación con el CJNG es directa, con evidencia que va más allá de aparecer en un evento. Canciones con referencias específicas, presencia en eventos privados del cártel, procesos legales formales. Segundo grupo: artistas que fueron víctimas, personas que aparecen en la lista pero cuya historia con el CJNG no es de asociación sino de persecución. Artistas que el cártel amenazó, atacó o incluyó en su radar sin que ellos lo buscaran. Esa distinción importa, y la vamos a mantener clara a lo largo de todo este video. El nombre que generó más preguntas por su historial previo, Edén Muñoz, es uno de los compositores y cantantes más influyentes del regional mexicano en la última década. Su aparición en la lista del Carnaval de Autlán generó conversación no solo porque su nombre estaba ahí, sino porque no era la primera vez que su entorno artístico era relacionado con las 4 letras. En 2017, cuando todavía formaba parte de Calibre 50, se filtró de forma clandestina El Tercero al Mando, un corrido dedicado a Juan Carlos Valencia González, el 03, uno de los candidatos identificados hoy para la sucesión del Mencho. Ese corrido nunca fue lanzado oficialmente, pero existió, fue grabado y circuló. Un año después, en 2018, Calibre 50 canceló presentaciones en Puebla. Las versiones periodísticas hablaban de presuntas amenazas atribuidas a células del CJNG en la región. Nunca hubo confirmación oficial. Pero la cancelación ocurrió. En 2024, durante un concierto en la Feria Regional de Tejupilco, en el Estado de México, fue captado entre el público José Alfredo Hurtado Olascuaga, el Fresa, señalado por las autoridades como líder de la familia michoacana, organización con vínculos operativos con el CJNG en ciertas regiones. El Fresa estaba en zona VIP. Existía una recompensa activa por su captura. Nadie lo detuvo esa noche. Edén Muñoz no ha sido acusado formalmente de ningún delito vinculado a estas situaciones, pero el patrón de coincidencias que rodea su nombre es lo que hizo que su aparición en la lista del rancho no pasara desapercibida. El artista que ya había pagado un precio antes de aparecer en la lista. El caso de Julián Álvarez es diferente al de los demás artistas de esta lista, porque él ya había enfrentado consecuencias formales antes de que apareciera su nombre en ese documento. En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en una lista de sanciones por presuntos vínculos financieros con un empresario señalado como operador relacionado con el CJNG. Las consecuencias fueron inmediatas y severas: congelamiento de cuentas, revocación de visa y restricciones para operar en territorio estadounidense.
Julián negó cualquier relación con actividades ilícitas y sostuvo que no tenía participación en operaciones criminales. Después de un proceso que duró varios años, en 2022 fue retirado de esa lista sin que se presentaran cargos penales en su contra. Pero la historia no terminó ahí. En 2025, su visa estadounidense fue revocada nuevamente, lo que provocó la cancelación de un concierto en Texas días antes de la presentación. No hubo comunicado oficial sobre las razones de esa revocación. Su aparición en la lista del Carnaval de Outland, un evento vinculado al entorno del Mencho, llega dentro de ese historial. No añade cargos formales, pero sí añade contexto, y ese contexto es el que las autoridades seguían construyendo. El artista que no buscó ningún vínculo, y al que el CJNG buscó de todas formas. El caso de Alfredo Olivas es el más importante para entender algo que el análisis de estos temas suele simplificar. No todos los artistas en la órbita del CJNG están ahí por elección. Alfredo Olivas aparece en la lista del Carnaval de Outland, pero su historia con el Carnaval de Jalisco no es la de un artista que eligió esa asociación. Es la de alguien que fue atacado por ella. En 2015, durante un concierto en Hidalgo del Parral, Chihuahua, sobrevivió a un ataque donde varias personas del público perdieron la vida, y él recibió múltiples impactos de bala. En 2022, la amenaza volvió. Durante un concierto en el Rodeo Texcoco, en el Estado de México, inteligencia detectó que células vinculadas al CJNG planeaban un ataque en su contra. 2 personas fueron detenidas antes de que el ataque se ejecutara. Alfredo Olivas no es el artista favorito del cártel. Al contrario, ha estado en su lista por razones que no son musicales ni comerciales. Entonces, ¿por qué aparece su nombre en la lista del Carnaval de Outland? Esa es la pregunta que el documento no responde. Y es también la pregunta que mejor ilustra el alcance real de esa organización. Incluso quienes no buscan ningún vínculo pueden verse incluidos en su radar, en su lista, en su territorio. De los escenarios al proceso penal. El caso más grave dentro de los artistas. Los Alegres del Barranco tienen una particularidad que los distingue de todos los demás casos de esta lista. Son el único grupo que ya enfrentó un proceso penal formal, como consecuencia directa de sus vínculos con el CJNG. Durante conciertos en Jalisco y Michoacán, la banda proyectó en pantalla imágenes alusivas al Mencho y cantó corridos con referencias directas al capo, incluyendo El dueño del palenque, la canción prohibida en México por estar dedicada expresamente a Nemesio Oseguera Cervantes. Esas presentaciones no solo captaron la atención del público, captaron la atención de la Fiscalía de Jalisco. Se abrió una investigación por presunta apología del delito. Los integrantes del grupo y su promotor fueron vinculados a proceso penal. Las ganancias del primer evento realizado en Zapopan fueron aseguradas e inmovilizadas. Pero las consecuencias no se detuvieron en México. El gobierno de los Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo de los integrantes del grupo. En el mundo de la música regional, la revocación de visa estadounidense no es solo una restricción de viaje, es el cierre de mercados enteros, giras, festivales, colaboraciones con artistas radicados en ese país. El caso de los Alegres del Barranco es el ejemplo más concreto de que la apología del delito a través de la música tiene consecuencias legales reales, no solo simbólicas. El caso que justifica este video, cuando la industria entera queda atrapada. Todos los casos anteriores son contexto para llegar a este. Ángel del Villar no es cantante, no grabó ningún corrido por encargo, no apareció en fotos con líderes del cártel, no estuvo en ninguna fiesta privada en una sierra de Jalisco. Es el fundador y CEO de Del Records, uno de los sellos discográficos más influyentes de la música regional mexicana contemporánea. El empresario detrás de decenas de carreras. El hombre que construyó la infraestructura que hizo posibles muchos de los artistas que hoy suenan en cualquier ciudad del continente. En agosto de 2025, un tribunal federal de los Estados Unidos lo sentenció a aproximadamente 4 años de prisión y una multa millonaria. El cargo viola la ley Kingpin, la norma estadounidense que prohíbe hacer negocios con personas o entidades sancionadas por vínculos con el narcotráfico internacional. Según la acusación, Del Records y su director ejecutaban transacciones comerciales con Jesús Pérez Alver, un promotor vinculado directamente al CJNG, incluyendo pagos y contratos de promoción de eventos. 4 años de prisión federal. No por cantar, no por amenazar, no por operar dentro del cartel, por firmar contratos con la persona equivocada.
El precedente que establece la condena de Ángel del Villar es el que más debería preocupar a cualquier persona que trabaje en la industria musical en México o con artistas mexicanos, porque lo que ese tribunal federal dijo es algo muy concreto. La línea entre la industria musical y el crimen organizado no tiene que ser directa para generar 4 años de prisión en los Estados Unidos. No hace falta cantar un corrido por encargo. No hace falta estar en un rancho de la sierra. No hace falta saber todo lo que hay detrás del promotor con quien firmas. Basta con que los contratos de tu empresa lleguen a manos de alguien en una lista de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. Eso es lo que Ángel del Villar no pudo demostrar que no había hecho. Mirando hacia atrás los casos anteriores de este video con ese precedente en mente, la pregunta cambia. No es si los artistas sabían en qué eventos estaban cantando. Es si sus contratos, sus pagos, sus promotores y sus managers pasan la prueba que un tribunal federal estadounidense acaba de definir. Y esa prueba, como demostró el caso de Ángel del Villar, puede fallar sin que el artista haya hecho nada que parezca obviamente criminal. Eso es lo que convierte este caso en el más grave de todos los que aparecen en la lista. Y en el más importante para entender lo que viene después. Una lista escrita a mano en un rancho de las montañas de Jalisco. Nombres de artistas que van desde compositores de corridos hasta ejecutivos de sellos discográficos. Lo que esa lista revela no es solo quienes cantaron en eventos del Mencho. Revela el alcance real de una organización que durante años construyó sus relaciones con la industria musical de la misma forma en que construyó sus relaciones con cualquier otro sector. Con dinero, con presión y con la lógica de que quien no está a favor eventualmente termina en el camino. Algunos artistas de esa lista eligieron estar ahí. Algunos fueron incluidos sin elegirlo. Algunos pagaron consecuencias legales concretas. Y uno, Ángel del Villar, pagó el precio más alto de todos sin haber cantado una sola nota. La pregunta que queda no es quién aparece en la lista. Es cuántas listas más existen en cuántos ranchos más. Y cuántos nombres en esas listas todavía no saben que están ahí. ¿Cuál de estos casos te pareció el más revelador? ¿Y crees que las autoridades mexicanas y estadounidenses deberían ir más lejos en la persecución de estos vínculos? Cuéntanos en los comentarios. Si este video te dio contexto que no encontraste en ningún otro lado, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había nombres en una lista. Nos vemos en el siguiente.